¿sí? Son unas diapos. Díganme si se ve claro, si se ve bien, pueden quejarse, si la letra es muy chica, si los colores son muy chillones, díganme que así se los cambio, ¿sí? Pero la idea es que lo puedan entender ustedes, ¿sí? Esto es algo que preparé para la clase de hoy al respecto de relaciones y funciones, dominio y paridad. Vamos a ver si llego a dar paridad, que era lo que aparecía en la actividad que vimos recién. Vamos a arrancar con una definición, que es la definición de relación. Quizás ya lo hayan visto por ahí en algún momento en la escuela media, la relación entre conjuntos de elementos, que no necesariamente tienen que ser numéricos, ¿sí? Entonces, una relación entre conjuntos puede definir, no sé, entre dos conjuntos de personas, la relación se defina como es amigo de. Entonces tengo dos conjuntos de personas, de gente, y un conjunto A y un conjunto B, enumero, enlisto a las personas del conjunto A y digo, bueno, el primer elemento del conjunto A se llama José y me pregunto si es amigo de alguien del conjunto B. Entonces estoy estableciendo una relación. ¿Mm? Relación, fíjense en el sentido de la relación de amistad, que es una de las relaciones a las que estamos más familiarizados en nuestra vida, ¿sí? Entonces, uno puede establecer relaciones de distinta índole. En la materia nos vamos a focalizar en relaciones de conjuntos numéricos. La relación entre A y B es un conjunto de pares ordenados donde el primer elemento, primera componente, pertenece al conjunto de partida, el conjunto A, lo que llamamos el dominio de la relación, y la segunda componente es algún elemento de lo que se suele llamar el codominio, el conjunto B. ¿Mm? Esos elementos del conjunto B que tengan alguna relación con algún elemento del conjunto A se llamarán la imagen de la relación. ¿Mm? Estos son términos que en funciones aparecen mucho. En otras palabras, uno define la relación del conjunto A de partida con el conjunto B de llegada donde todos los pares ordenados pertenecientes a la relación son algún elemento del dominio y algún elemento de la imagen relacionados entre sí. José, que es del conjunto A, es amigo de Miguel del conjunto B. Entonces, el par ordenado José-Miguel pertenece a esta relación que yo defino de amistad. ¿Sí? Bueno, así lo mismo con conjuntos numéricos, vamos a ver. El dominio de una relación cualquiera no tiene por qué ser todo el conjunto de partida. Supónganse que yo en el conjunto de personas, en el conjunto A, bueno, hay alguien que tristemente no tiene amigos en el conjunto B. No es amigo de nadie en el conjunto B. Bueno, esa persona no va a formar parte del dominio porque no hay nadie en el conjunto B que se relacione con ella. Entonces como que va a quedar afuera de la relación. Triste decirlo, pero es así. No todo elemento de A, ¿sí?, forma parte de la relación. Puede haber elementos de A que no se relacionan con ningún elemento de B. De idéntica forma puede haber elementos del conjunto de llegada que no se relacionan con elementos de A través de R. Entonces, el conjunto, bueno, acá debiera decir imagen, disculpen, luego en las diapositivas se los voy a pasar mejor. El conjunto imagen
va a estar contenido estrictamente en B, ¿sí? No tiene por qué ser todo el conjunto de llegada. En realidad uno observa un primer conjunto de partida, que es el que yo denomino como A, y tengo a su vez otro conjunto, B, el cual yo quiero determinar si los elementos de A en qué nivel están relacionados con los elementos de B, a través de esa relación. Aquellos elementos de A que estén relacionados con elementos de B, voy a definir quiénes son y los voy a ordenar como, ¿sí?, estos pares ordenados que están acá. Acá tenemos un ejemplo con diagramas de Venn, donde el conjunto A está formado por estas letritas, A, B, C, D y E, y B es un conjunto de números. Esto como para diferenciar dominio de conjunto de partida, imagen de conjunto de llegada. Entonces fíjense que de estos 4 elementos del dominio de A, sí salen flechas. A está relacionado con 2, A está relacionado con 4, B está relacionado con 3, C con 4 y D con 2. Esto, como les dije recién, pueden ser distintos grupos de amigos. ¿eh? Entonces digo, bueno, este es amigo de estos dos, este es amigo de este solo, este es amigo de este también es amigo de dos, y este no es amigo de nadie. Este no tiene amigos acá, y estos dos tampoco tienen amigos en A. Entonces, este está en A, pero está fuera del dominio de la relación. Mientras que estos están en el conjunto de llegada B, pero están fuera de la imagen. No tienen ningún amigo en A que les mande una flecha. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Se acuerdan de los diagramitas de Venn? ¿Tienen alguna duda? De momento no. ¿Sí? Entonces, sí, desde el punto de partida es el dominio y el punto de llegada es la imagen, entonces. Claro, Ahí. en el conjunto de partida está incluido el dominio y en el conjunto de llegada está incluida la imagen. En el mejor de los casos lo puede contener a todo, como mucho, pero si no va a contener una parte como es esto. ¿Sí? Entonces, uno acá tiene que el elemento E en el conjunto de partida no está relacionado a ningún elemento del conjunto de llegada. Entonces, este elemento no pertenece al dominio de la relación. Los elementos, por su parte, 0 y 1 del conjunto B, no tienen elementos del conjunto de llegada que se relacionen con ellos. Entonces, 0 y 1 no pertenecen a la imagen de la relación. ¿Sí? O sea, por contrapartida. Y uno puede definir, volviendo un poco a la escuela secundaria, la relación por extensión, es decir, enumerando todos los elementos que la integran. Esta relación tiene a los pares A2, A4, B3, fíjense que son los que me determinan las flechas de los diagramas de Venn, C4 y D2. Esos son los elementos que tiene esta relación, ¿sí? Este elemento de A está relacionado con este elemento de B y así con todos, ¿sí? Enumero la relación de esa forma, los elementos de la relación. Ok, bueno, bien, Juan Ángel recién se conecta, bueno, bienvenido. Entonces, vamos a ver un tipo especial de relaciones que son las funciones, que es lo que les venía hablando recién. En la materia nos vamos a enfocar en un tipo particular de relaciones entre conjuntos numéricos, es decir, conjunto de partida y conjunto de llegada son números reales, está integrado por números reales. Vamos a definir función. Una función entre A y B es una relación que verifica simultáneamente las siguientes condiciones.
Para todo elemento en el dominio de la función existe una imagen en el codominio, ¿sí? En el codominio, el conjunto de llegada. Pero esa imagen es única, ¿sí? No puede pasar lo que nos ocurría acá en los diagramas de Venn, déjenme resaltar eso, donde A estaba relacionado a dos elementos. A tenía dos imágenes. Esto no puede pasar. Esto no es una función, ¿sí? Este elemento, de cada elemento del conjunto de partida tiene que salir a lo sumo una flecha, no más de una. Si sale más de una, no es una función. Entonces, lo que define a la función es aquel tipo de relación donde cada elemento del dominio se relaciona con un único elemento de la imagen y solamente uno. ¿Mm? Podría ocurrir que haya elementos en A que no se relacionan con ningún elemento del codominio, ¿sí? Del conjunto B o de llegada. Bueno, eso no exime de que la relación sea de función, ¿sí? El problema sí está relacionado con más de un elemento. No con si no está relacionado con ninguno, que eso en matemática pasa mucho, ¿sí? Dominio e imagen de una función. Nuevamente tenemos una función de A a B, entonces el dominio de F es el conjunto formado por todos los elementos de A que tienen una imagen en B, es decir, que están relacionados a algún elemento de la imagen. Entonces, eso define al dominio. Son todos los elementos del conjunto de partida relacionados a algún elemento del conjunto de llegada. La imagen es el conjunto de elementos del codominio B que se relacionan con algún elemento de A a través de F, es decir, lo mismo pero observando en el conjunto de llegada. Son todos los elementos de B para los cuales existe algún elemento en el dominio F tal que F de A es igual a B, o que AB pertenece a la relación determinada por F. ¿Mm? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Se entiende la notación? ¿Se pierden con los símbolos? Pregúntenme, ¿eh? Pueden interrumpirme y preguntar. ¿Podría repetir lo último de de la anotación que tiene abajo? Entonces, la imagen en la función es igual. La imagen de la función f son todos los elementos pertenecientes a B, tales que existe algún elemento en el dominio que se relaciona con ese B a través de F. Que en matemática lo escribimos así. ¿Me explico? Entonces, uno observa, ¿sí? Lo que habíamos visto en los diagramitas recién, los diagramitas de Venn, que, bueno, ¿por qué estos tres son la imagen? Porque están relacionados a algún elemento del dominio. Estos no, porque no están relacionados a ninguno. ¿Mm? Esto es común para cualquier tipo de relación, incluidas las funciones. ¿Mm? Lo que no le puede pasar a una función es esto que vemos acá, que de un elemento del dominio salgan dos flechas. ¿Sí? En cierta forma, las funciones requieren fidelidad, como la monogamia, ¿sí? No podés tener más de una. Solo te podés relacionar, ¿sí? Con una persona sola del otro conjunto. ¿Mm? Lo pueden ver así. ¿Mm? Entonces, la función exige eso. Aunque bueno, en estos tiempos hay relaciones más abiertas, pero bueno, no las podemos tomar como funciones en ese caso, ¿sí? Entonces el dominio está restringido. ¿Mm? Acá por ahí habría que aclarar de que este elemento B tiene que ser único.
Eso imposibilita la situación en que salga más de una flecha del mismo elemento del dominio, ¿sí? Este elemento B tiene que ser Pregunta. 1. Sí, Ahí donde dice A en minúscula y B en minúscula, ahí sí. me estoy refiriendo al dominio y codominio Pará, vos hablas o de al esto. grupo en sí de... ¿Vos hablas de esto? Sí, a la escritura de forma matemática, por ahí para interpretarlo uno en la casa, Bien, eh, bien, hay perfecto. símbolos como por ejemplo, no sé, la C que tiene una rayita, que yo después no me voy a acordar en mi casa qué Ok, significaba. bueno, viene bien saber eso. Este símbolo de acá es incluido o igual. Es un subconjunto que a lo sumo puede ser todo el conjunto A. ¿Mm? El dominio de F es un Incluido, pedazo de A que como mucho puede ser todo A. Eso te dice el incluido o igual, que es esto que está acá. Esto que está acá se lee así. Son todos los elementos A en A los elementos del conjunto A los defino con letras minúsculas, son todos los elementos de A en el conjunto de partida, tales que existe un único B en el conjunto de llegada, tal que F de A es igual a B, o que A chiquita está relacionado a B chiquita a través de F. ¿Sí? Así es como se lee bien, esto. entonces las letras minúsculas Son elementos, representarían a todos los elementos del conjunto A, si no estoy mal entendiendo. eso. Y los de B acá serían con esta letra B chiquita. Bien, ¿Sí? bien, gracias, Entonces es profesor. así como se lee. Con la imagen pasa algo parecido. Son todos los elementos B chiquita en el espacio o en el conjunto de llegada para los cuales existe algún elemento en el dominio que se relaciona con ese elemento del conjunto de llegada. Si voy a dar diapositivas, lo podría agregar, sí, lo podría agregar, que eso no sé si está en el apunte teórico, si lo tuviera a mano. En una época estaba en alguna página o a veces se agrega como glosario del bien. Al menos en la versión del apunte teórico que yo tengo, no sé si están todos, pero en las páginas 12-13, a ver si está, déjenme chequearlo, en las páginas 12-13, una pestaña, vamos acá, de paso les muestro lo de las, que espero que sigan dando, lo de la guía. Consideraciones iniciales, bueno, no sé si estuvieron metiendo mano acá algún colega, está bien, o sea, no quiere decir que metan mano de manera incorrecta. Comisión 18, a veces pasa que se meten ahí a hacer cosas y uno los ve trabajar. Acá, Drive, ven que ya directamente me sale la guía de matemática. ¿Sí? La del 2020. Bueno, hay un apartado, ya salta, bueno, clase a clase, 7 8 bueno, es la información de la materia, los propósitos. Y bueno, acá tienen, apenas arrancan con la guía de conjuntos, números y nociones de geometría. Acá tienen una lista de símbolos.
¿sí? Algunos que ni vamos a usar como este múltiplo de A, sinceramente no lo usamos nunca, ¿sí? Al menos yo no lo uso, no me veo en la necesidad. Pero acá tienen muchos símbolos. A ver si hay relaciones de conjuntos que debiera haber. Acá están las relaciones de conjunto, ¿sí? Bueno, acá no llaman incluido igual, es incluido o incluido estrictamente. Incluido a secas puede ser que el conjunto A sea igual a B. ¿Eso qué quiere decir? Que todo elemento de A esté en B. ¿Mm? Incluido estrictamente quiere decir que todo elemento de A está en B, pero hay cosas de B que no están en A. Como que B es un conjunto más grande. Entonces acá hablamos de inclusión estricta. Acá yo no sé si la inclusión es estricta. Yo lo único que sé es que todos los elementos de A están en B. Ahora, si por una de esas, el conjunto B, a ver, creo que me pasé, acá está. Si en una de esas el conjunto B tiene alguna cosa que no está en A, esto no me lo está informando. ¿Mm? Luego acá tienen el complemento, también en la notación. El complemento es todo aquello que no pertenece al conjunto A. ¿Sí? Acá tienen la notación típica de conjuntos. ¿Mm? Que esta es la más usada, las que están acá. Hay otra, la que, digamos, mucha referencia no vamos a hacer, pero por ahí hay docentes que la usan. ¿Sí? Así que bueno, no sé si eso te aclaró la consulta con respecto a la notación. Sí, 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 me quedó muy claro, profesor. Entonces, bueno, Gracias. esa es la, no, por favor, esa es la idea. ¿Mm? ¿Te Bien, puedo hacer una consultita? dale. Vos dijiste que para que sea función tenemos que tener un elemento de partida y uno de llegada. Un solo elemento de partida y uno de llegada. Entonces, una recta paralela al eje Y no es función. Porque tengo un solo elemento de partida, pero un montón de elementos de llegada, imágenes de llegadas. Bueno, bien, buena observación. Volvamos a ese punto. A ver, déjame mostrarte algo. Volviendo a los diagramas. El conjunto de partida, vos ya que estás pensando en funciones y lo estás haciendo muy bien, lo vamos a simbolizar en el conjunto X, en el eje X, perdón. ¿Mm? Mientras que el conjunto de llegada lo vamos a representar en el eje Y. Yo lo que no puedo ver como función es que de un elemento en el eje X existan dos imágenes diferentes. Pero no al revés. No que una misma imagen reciba flechas o sea imagen de muchos elementos del conjunto del dominio. Entonces, lo que vos recién comentaste, Iván, creo que era, ¿no? Quien me hizo la Sí, pregunta. Lo sí, que vos sí. me comentaste, Iván, es, por ejemplo, una función constante. Imagínate la función constantemente 4. Bueno, en 1 vale 4, en 2 vale 4, en 5 vale 4. Si yo quisiera enunciar la relación, bueno, en principio me quedarían infinitos términos, ¿no? 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, ¿sí? Bueno, ahí no hay problema con que sea función porque un elemento de la imagen sí puede repetir elementos del dominio. Lo que no puede un elemento del dominio es estar relacionado a más de un elemento de la imagen para ser Ah, función. ¿Sí? Es decir, volviendo al ejemplo de la monogamia, le exijo a los elementos del conjunto del dominio que sean fieles, pero los del codominio no tienen por qué serlo. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Se entiende mejor así? Entonces, de esto solo puede salir una flecha. ¿Sí? No se pueden vincular a más de un elemento del dominio, del codominio, perdón.
no se pueden vincular a más de un elemento de B. Por eso estas dos flechitas que salen de A, ¿sí? De acá, me dicen que esto no es una función. Ahora, que este reciba dos flechas y que este también, no indica que no es función. Lo que indica que no es esto. ¿Sí? En el caso de la función constante, vos lo que tenés es un dominio que va a parar todos los elementos a la misma imagen. Llegan todos al mismo punto. Bueno, eso es una función, es un único punto que se agarra a todas las flechas. Todos los puntos estos tienen una única flecha que sale de ellos y que van a parar al mismo. Pero sale una única flecha, listo, entonces es función. Eso para el caso de la constante, que fue la que me mencionaste como ejemplo. ¿Sí? Ok. No sé si quedó más claro. ¿Alguna duda? No, sí, sí, sí. Está bien. ¿Sí? Entonces, bueno, si les sirve de regla mnemotécnica, acuérdense, al conjunto dominio le exigimos fidelidad y al codominio no. ¿Sí? Entonces, esa es una manera de darse cuenta si una relación es función o no. ¿Mm? Entonces, bueno, esa es una forma. Entonces, acá habría que aclarar que para cada elemento del dominio hay un único elemento del codominio relacionado con este. Mientras que para la imagen, para cada elemento de la imagen, existe algún, no tiene por qué ser uno solo, puede ser más de uno. Existen elementos del dominio que se relacionan a ese elemento de la imagen. ¿Sí? Bueno, ¿qué tipos de funciones hay? Bueno, tenemos que una función es inyectiva si no se repiten imágenes. Es decir, cuando dos elementos diferentes del dominio no pueden tener la misma imagen. Ahí sí establezco una condición sobre la imagen. ¿Mm? Entonces, para todo par de elementos en la imagen, si la función vale lo mismo en esos dos elementos, es porque esos dos elementos son iguales. Eso define una relación inyectiva. Es ahí donde a cada elemento de la imagen le llega una única flecha. Recién ahí. Una función es sobreyectiva o suryectiva si todo el codominio es imagen de algún elemento del dominio. Es decir, no quedan elementos en B sin tener relación a elementos de A. Como que todo el codominio, todo el conjunto B queda cubierto, ¿sí? por el conjunto función. Todos los elementos de B están relacionados a algún elemento de A. Es ahí donde la imagen coincide con todo el conjunto B. Es ahí donde coincide con todo el conjunto B. Recién ahí. Entonces, ¿esto cómo se lee? Para todo elemento de la imagen existe algún elemento en el dominio tal que f de A es B. Eso quiere decir que la imagen de la función f es todo el conjunto B. ¿Mm? Y una relación es biyectiva, una función es biyectiva, mejor dicho, cuando es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Entonces, para todo elemento de la imagen existe un único elemento del dominio tal que f de A es B. ¿Sí? Y eso vale para todo, o sea, la parte de la sobreyectividad se cumple acá porque estoy dando por hecho que vale para cualquier elemento del conjunto de llegada. ¿Mm? Y la inyectividad se cumple acá porque estoy pidiendo que sea único. ¿Mm?
no hay repetición de imágenes. Y si las imágenes se repiten es porque estoy analizando el mismo elemento del conjunto de partida, ¿sí? Del dominio. Entonces, bueno, estas son algunas definiciones. No vamos a hacer mucho hincapié en determine si la función es sobreyectiva o inyectiva. Es sobre todo por si aparece en algún momento en los textos o en la resolución de los ejercicios de la guía, o se me escapa a mí. Bueno, es como para que lo tengan a mano y sepan qué es cada cosa, ¿sí? Hay muchos ejercicios de inyectividad, sobreyectividad, biyectividad, un montón de cosas que eventualmente pueden hacerles mención en los complementos. Un comentario que me quedó al pasar. Tengo entendido que nuestra comisión no tiene una comisión de complementos asignada. La idea es que todo el mundo trate de cursar en alguna comisión de complementos, sobre todo para, bueno, repasar estos conceptos de álgebra de conjuntos, de inclusión, de cierto tipo de, bueno, ejercicios de relaciones y función, porque si miran la guía arranca con algunos ejercicios iniciales a los cuales yo no voy a hacer mención. Eso se ven en los complementos de la materia. Tengo entendido, en todo caso luego se los confirmo bien, que el profesor Fernando Agnelli va a poner una sala de Google Meet para habilitar complementos, ¿sí? Clases de complementos donde él va a mostrar ejercicios, a resolver algunas cosas, los jueves por la noche. ¿Sí? Así que luego les paso correctamente el enlace para que ustedes puedan asistir a esos complementos o a los de alguna otra comisión que no me acuerdo si están los horarios de las otras comisiones de complementos por si no les va bien ese. Eh, Escuché por ahí que hay algunas comisiones que tienen una comisión de complementos compañera, que agarra a todos sus alumnos, pero no necesariamente pasa con las 20 comisiones de Mate 1. Y bueno, y hay algunas comisiones de Mate 1 cuyos alumnos, alumnas, van a tener que asistir a alguna clase de complementos al voleo. Está esta de onda que la ofrece el coordinador Agnelli, donde podría ir mucha gente, pero hay que ver si les conviene el horario, ¿sí? Donde allí puede ser que rehagan, repasen muchos de estos conceptos de notación y de álgebra de conjuntos. ¿Me explico? ¿Sí? Te hago una consultita, ¿influye en la nota y en el presentismo de la cursada original? ¿Sería la asistencia a la otra matemática? No, no. Los complementos, según tengo entendido, ni siquiera se tomaba lista. Y justamente son un apoyo para la gente que venga con mayores falencias en conceptos matemáticos de cursadas anteriores. Eso se determinaba en otros cuatrimestres mediante un examen de diagnóstico, una prueba diagnóstica que se tomaba la primera clase, en las clases presenciales. Quienes desaprobaban el diagnóstico se los mandaba a hacer los complementos y quienes lo aprobaban lo podían hacer opcionalmente. Si querían, no lo hacían. Bueno, en esta modalidad recomendamos a todo el mundo asistir a los complementos si están medio olvidados de cuestiones matemáticas básicas, ¿sí? Así que cuando pueda les paso información por el Facebook o por el campus acerca de los horarios de complementos y del horario que ofrece el profesor Agnelli, ¿sí? Ok. ¿Mm? Bueno,
Sobre todo por estas cositas, ahí esto de notación, que por ahí lo ven así y uno dice, ¿y eso qué es? ¿Es clase de matemática o es clase de griego? No, bueno, es notación matemática que razonablemente puede haber mucha gente que la tenga medio olvidada, ¿sí? Entonces, bueno, los complementos están como para repasar todo eso. ¿Mm? Bueno, bien. Conjuntos de números, esto no es tan enrevesado, ¿sí? O sea, estamos familiarizados con los conjuntos de números, los números naturales, que son los que vemos desde la escuela primaria. ¿Mm? Incluso está la opción de agregarle el cero, los naturales más el cero. En teoría no incluirían al cero, hay un debate ahí filosófico de si el cero está o no está, bueno. Está con y sin el cero. Los números enteros contienen a los naturales, al cero y a sus negativos. Fíjense que los números enteros son infinitos a dos bandas, infinitos en los negativos e infinitos en los positivos. No solo cuentan lo que tengo, sino que cuentan lo que me falta. Ese es el espíritu de los números enteros. Los números racionales, las fracciones, son cocientes de enteros, obviamente con denominador no nulo, ¿sí? No puedo dividir por cero. Entonces, yo divido dos enteros. Acá puse que el denominador puede ser natural y que el signo se lo guarde el de arriba, no pasa nada. Son cocientes de enteros o de números naturales, ¿sí? Son todos las fracciones que conocemos. Los números irracionales son los que no pueden escribirse como cocientes de enteros. Es decir, bueno, no son racionales, ¿sí? El nombre es muy pintoresco porque racional viene de razón, de que se puede razonar. Uno de los primeros números irracionales que se descubrieron en la antigua Grecia o que se intuyó su existencia fue raíz de 2, el número raíz de 2. Cuando los griegos estaban dando vuelta con las relaciones trigonométricas, en algún momento se planteó la cuestión de cuánto mide la hipotenusa de un triángulo rectángulo de lado 1. De ambos lados igual a 1. O, mejor, si vos agarrás un cuadrado de lado 1, todos los lados miden 1, ¿cuánto mide la diagonal que une dos vértices opuestos? Bueno, por la igualdad pitagórica, por la igualdad trigonométrica tan famosa que en algún momento vamos a mencionar, esa diagonal, esa hipotenusa, tiene que medir raíz de 2. Y no podían concebir, no les entraba en la cabeza, les parecía irracional la existencia de un número tan disparatado. Entonces, por eso, en homenaje a esos inocentes matemáticos griegos de aquel entonces, se denomina a esos números como raíz de 2 irracionales. Acá lo tenemos. Bueno, hay infinidad de números irracionales, algunos muy conocidos, pi, el número raíz de 3, logaritmo de 5, etc. ¿Sí? Entonces, los números reales son la unión de todos los anteriores, ¿sí? Es la unión de los irracionales más los racionales y a su vez, bueno, se observa esta línea de inclusión. Los naturales están contenidos en los enteros, lo cual es cierto. Los enteros están contenidos en los racionales. Los enteros, fíjense que son racionales de denominador 1. Y bueno, por esta simple razón, los racionales a su vez están incluidos en los reales. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos esas relaciones entre conjuntos numéricos. ¿Hasta acá se entiende? ¿Alguna duda? ¿Se perdieron en algo? No, hasta ahora estamos bien. ¿Sí? Sí, profe Centeno. Ok.
Sí, esto es más llevadero, esto ya más o menos se entiende, estamos familiarizados a a estos conjuntitos. Bueno, vamos a ver ya, nos vamos a meter bien en el tema de la materia con el objetivo de determinar el dominio de una función. Nosotros vamos a tener funciones reales, la notación es esta, una función real, ¿sí? F va de R en R. Tiene su dominio dentro de los reales y su imagen dentro de los reales. Esto en las sucesivas materias puede cambiar. ¿Mm? Cuando vean mate 2, mate 3, van a ver que ahí pueden aparecer otras combinaciones, pero en mate 1 siempre vamos a ver lo mismo. Una F que va de R en R. Eso no quiere decir que para cualquier valor de R, F va a estar definida. ¿Qué quiere decir que esté definida? Que exista algún otro valor real que esté relacionado, ¿sí?, a través de F. A ese valor que les estoy comentando. Para determinar el dominio de una función real es necesario analizar las siguientes situaciones. Cocientes. Si la función está definida como una división, hay que excluir del dominio a todo lo que anule el denominador. Es decir, el denominador de f va a estar incluido, o sea, el dominio de f, mejor dicho, va a estar incluido en todos los números reales que no anulen el denominador. Acá estoy restando, este es un menos. A todo el conjunto de los números reales le estoy quitando lo que anule el denominador. ¿Por qué? Porque no puedo dividir por cero. ¿Sí? Entonces, cuando veo un cociente, atención porque tengo que analizar allí donde se anula el denominador. Las raíces de índice par, de tipo de funciones, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta. Cuando la raíz tiene acá un número par, nosotros estamos más familiarizados a las raíces cuadradas, pero raíces de índice par hay infinitas. Yo lo que debo pedir es que lo de adentro, el radicando, sea no negativo. El radicando, lo que está en el interior de la raíz, no puede ser negativo. Puede ser cero, porque la raíz de cero da cero. Pero negativo no puede ser. Otro clásico, los logaritmos. ¿Sí? Bueno, acá fijo una base para el logaritmo. Casi siempre vamos a trabajar en base 10, en a igual a 10 o en a igual a e, el logaritmo natural. Pero esto vale para cualquier logaritmo que sea. Si f es un logaritmo, entonces debo pedir que el argumento del logaritmo, es decir, aquello a lo que le estoy aplicando el logaritmo, sea estrictamente mayor que 0. Entonces, todos los elementos del dominio, ¿sí?, o el dominio de f, va a coincidir con el conjunto, vamos a decir, de positividad de beta, de esta función que tenemos acá. Lo que está dentro del logaritmo tiene que ser estrictamente positivo. Luego hay casos especiales como las funciones a trozos o funciones partidas, en las cuales, bueno, las vamos a analizar con algún ejemplo. ¿Vieron esas funciones que están definidas con una llave y que en tal conjunto valen una cosa, en tal otro valen otra cosa? Bueno, hay que leer correctamente dónde está definida y en los valores de x donde cambia su comportamiento. Y luego, las funciones provenientes de aplicaciones. En la materia, quizás lo hayan visto en matemática inicial, suelen aparecer ciertas aplicaciones, problemas de volumen, de área, de perímetro, ese tipo de problemas, donde no tiene sentido cualquier valor de la X. Si estoy trabajando con medidas, por ejemplo, la X no puede ser negativa.
Si el resultado de la función es un volumen, una longitud, un área, tampoco puede ser negativo. Entonces me tendría que deshacer primero de los valores, al hablar de medidas, de los valores de x que sean negativos y de las imágenes de f que también sean negativas si el resultado va a ser alguna magnitud cuyo resultado tiene que ser no negativo. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tenemos una restricción de dominio, aunque la f no sea ni logaritmo, ni raíz de índice par, ni cociente, ni nada de eso, pero la restricción viene del problema de donde salió, no de la naturaleza de la función en sí. Eso lo vamos a ver con distintos ejemplos. Supongamos que nos pide, este primer ejemplo, calcular el dominio de la función seno de 4x menos 9. Seno de 4x menos 9. Volvamos para atrás un instante. Seno de 4x menos 9 no es un cociente, no hay un cociente en ningún lado, no es una raíz de índice par, no es un logaritmo, no es una función partida, aparentemente. La función es seno de una función lineal. Tampoco el ejercicio me informa que provenga de una aplicación. Con lo cual, si la respuesta a todas estas preguntas es cociente, es raíz de índice par, es logaritmo, es una función a trozos, es una función proveniente de alguna aplicación, si las respuestas a todas esas 5 preguntas son no, entonces el dominio son todos los números reales. Es composición de una trigonométrica con lineal. No encuadra ninguna de las restricciones anteriores. Por lo tanto, el dominio de esa función son todos los reales. ¿Se entendió lo que acabo de hacer? ¿Se entendió este primer ejemplo? O sea, si miramos todas las características que tenemos para definir una función y no coinciden con lo anterior, decimos que el dominio son todos los reales. Eso no es cociente, no es logaritmo, no es raíz de índice par, no es función definida a trozos, no proviene de ninguna aplicación. ¿Sí? Todo eso coincide en que es no, 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 no. Entonces el dominio son todos los reales. La función es irrestricta, la puedo evaluar donde se me antoje. Ejemplo 2. Calcular el dominio de esa función de allí. ¿Sí? ¿Y qué notamos si hacemos el mismo chequeo que hicimos antes? Que ya tenemos algo cuadrático. Tenemos una raíz. Una ¿sí? raíz. Se aprecia una raíz cuadrada, raíz de índice par, aplicada a una función cuadrática, es lo que dice acá. Se observa una raíz de índice par, bueno, vamos a buscar los valores de x reales, tales que el radicando, es decir, lo de adentro, esto de acá adentro, quede no negativo. 0 y mayores que 0, ¿era? 0 y mayores que 0, exactamente. Entonces debo ver donde el radicando, que es esta función cuadrática, sea mayor o igual a 0. Esta función cuadrática tiene dos raíces reales. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ustedes la pueden buscar con la fórmula del resolvente? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Eso lo pueden seguir usando las veces que quieran. Y encontramos que las raíces son 1 y 2. Entonces debe pasar alguna de las siguientes. Para que el producto, ¿sí? Fíjense que esto es una manera alternativa de escribir la función cuadrática esta. Esto lo vamos a ver cuando veamos función cuadrática. Si yo distribuyo acá, obtengo esta expresión de acá. Un producto es no negativo cuando los dos factores son positivos o los dos factores son negativos. Es decir, cuando los dos factores tienen igual signo. O sea, un producto de positivos me da positivo, un producto de negativos me da negativo.
con la salvedad de la igualdad, que es que alguno de ellos pueda llegar a ser 0. Bueno, entonces, ¿pasa una cosa o pasa la otra? De la primera, si despejo, tengo que, si x menos 1 es mayor o igual a 0, es porque x es mayor o igual a 1. ¿Mm? Si x menos 2 es mayor o igual a 0, entonces es porque x es mayor o igual a 2. Entonces tengo de acá que x tiene que ser mayor o igual a 1 y de acá que x tiene que ser mayor o igual a 2. Bueno, acá tengo un errorcito, este símbolo no debiera estar. Pero si se tienen que verificar las dos condiciones simultáneamente, la condición que más pesa es la de que x sea mayor o igual a 2. ¿Por qué? Porque si yo tengo un número que es mayor o igual a 1, pero no es mayor o igual a 2, ponele 1,5, se verifica esta condición, pero no verifica esta. En 1,5 menos 1 me da 1/2. 1,5 menos 2 me da menos 1/2. Positivo por negativo no puede ser mayor o igual a 0. Entonces, para que se cumplan estas dos condiciones simultáneamente, la condición más restrictiva es la segunda, que x sea mayor o igual a 2. ¿Sí? Con un mismo razonamiento de la segunda, la condición más restrictiva es esta. X menos 1 menor o igual a 0 se verifica si x es menor o igual a 1. Paso el 1 sumando para el otro lado. De la segunda, x menos 2 es menor o igual a 0, bueno, paso el 2 sumando para el otro lado y me queda que x es menor o igual a 2. Pero bueno, si quiero que se cumpla esto, y también que se cumpla esto, de las dos, la condición más restrictiva es la primera ahora. ¿Sí? Porque justamente los elementos que están entre 1 y 2 verifican esta condición, pero no verifican esta. Por lo tanto, la condición que pesa es x menor o igual a 1. De ahí saco ese dominio. Acá tengo las x menores o iguales a 1 y acá tengo las x mayores o iguales a 2. ¿Se entendió este razonamiento? ¿Por qué hicimos esto? ¿Se perdieron en algún lado? Esto es para chequear de que lo de adentro nos quede negativo, lo del radicando. Para que lo de adentro te quede positivo, para que quede no negativo, mejor dicho. ¿Sí? Entonces, ¿vos cómo haces para chequear que queda no negativo? Bueno, pedís que lo de adentro sea no negativo, y eso consiste un poco en analizar la región de positividad de una función cuadrática. Una función cuadrática que ahí se las grafiqué. ¿Sí? Esta es la función x cuadrado menos 3x más 2. Yo tengo que calcularle la raíz cuadrada a esto. Bueno, ¿dónde era que mirábamos las imágenes? En el eje Y. Este eje de acá. ¿Y el dominio dónde era que estaba? En el eje X. ¿Para qué valores de X la imagen es positiva? Para los más chicos que 1. Fíjense que las imágenes me devuelven todos valores por encima del eje X, y para los más grandes que 2. El tramo entre las raíces, esta cúpula que está acá, el tramo entre las raíces tiene imágenes negativas. No le puedo calcular la raíz cuadrada a eso. Las imágenes son negativas porque, y te das cuenta en el gráfico, porque está por debajo del eje X. A esto no le podés calcular la raíz, por lo tanto lo recortás y lo dejas afuera. ¿Se entendió ahora que el gráfico es consistente con las cuentas que hicimos antes? ¿Alguna duda? Perfecto. Muchas veces estas cuestiones de ayudarse con un gráfico, pues fíjense que este no es el gráfico de la función que estoy analizando. Es un gráfico auxiliar
que yo me hice del radicando, ¿sí? De aquello a lo que le estoy calculando la raíz cuadrada, de lo que está dentro de la raíz cuadrada. Estoy analizando un poco esta función y quedándome con la porción de ella a la que sí le puedo calcular la raíz cuadrada, y eso va a ser el dominio, ¿sí? Así que bueno. Fenómeno. Bueno, veamos ahora este otro caso. Calcular el dominio de la función logaritmo en base 3 de 6 menos 3x. Bueno, ahí claramente, si vamos a nuestro listado de restricciones del dominio, vamos a notar que aparece un logaritmo. Al logaritmo, ¿qué se le pedía? Que el argumento sea ¿cómo? ¿Se acuerdan? Mayor a 0 también era. Mayor estricto. A diferencia de la raíz, con la raíz puede calcularse en el 0. El logaritmo no. Entonces le exigimos que el argumento, es decir, la función lineal 6x menos 3, sea estrictamente mayor a 0. Eso ocurre si, bueno, acá despejo, resuelvo la inecuación, 6x es mayor a 3, por lo tanto x es mayor a 1/2, y ahí tenemos el dominio. Es la única restricción que aparece. Entonces, bueno, fíjense que yo voy al listado de restricciones de dominio que les comenté antes y me fijo, bueno, ¿es un cociente? No. ¿Es una raíz de índice par? No. ¿Es un logaritmo? Sí. Bueno, a ver qué restricciones tiene el logaritmo. Y tiene restricciones de argumento. El argumento no puede ser ni cero ni negativo. Bueno, entonces me planteo una inecuación, la resuelvo con los cuidados que amerita una inecuación, ¿sí? Y ya sacamos el dominio. Es el abierto. Fíjense que la desigualdad es estricta. Un medio no pertenece al dominio y son todas las x estrictamente mayores a un medio. Bueno, ahí tenemos otro caso. Calcular el dominio de la función coseno de x más x cuadrado sobre x cuadrado menos 4. ¿Qué tipo de restricciones tenemos allí? De las que mencionamos antes. ¿Qué es lo que observan? Esta, que el denominador no tiene que ser 0. Ok, ¿es la única restricción? Hay otra más. ¿Cuál? ¿Hay logaritmos? No. ¿Hay raíces de índice par? Tampoco. No, ahí está el cuadrado. ¿Con el cuadrado había alguna restricción? No. Eran 5. Eran 5. Cocientes, que me dijeron que sí. Raíces de índice par, que no hay. Logaritmos, que no hay. Función partida, que no está definida como función partida, se comporta siempre igual. Y que provenga de una aplicación, acá no me dice que provenga de ninguna aplicación, la función es esa, abstracta. O sea que la única restricción es del cociente. En este caso observamos un cociente. En el numerador no hay restricciones de dominio. ¿Por qué? Porque tengo trigonométrica coseno, que el coseno no tiene problemas en ningún lado, más una cuadrática, x cuadrado. Así que restricciones en el numerador no hay.
En el denominador notamos que para ciertos números reales podríamos estar dividiendo por 0. Entonces busco las raíces del denominador y fíjense que vuelvo a analizar una cuadrática. Bueno, atención con esto porque al analizar la cuadrática, en el caso anterior, bueno, podíamos usar el Bhaskara, la formulita clásica de la búsqueda de raíces. Acá, al no tener término lineal, puedo despejar directamente, pero ojo, cuando resuelvan esto, por eso les aclaro allí, porque cuando tomo raíz cuadrada a ambos lados, lo que me queda a la izquierda es el módulo de x. Atención con eso. Quiere decir que el dominio son todos los reales menos las x de módulo 2, que son menos 2 y 2. Y al dominio lo puedo escribir de estas dos maneras, una o la otra. ¿Se entendió este ejemplo? Sí. Sí, sí, sí. Sí, profe, se entendió. Bien, bueno. Y acá hay de todo. Calcular el dominio de esa función. Entonces tenemos, ¿hay cociente? Sí. ¿Hay raíz de índice par? Sí. También. ¿Hay logaritmo? Sí. Bueno, hay que tener cuidado con todos. Entonces hay que analizar con cuidado cada parte. No sé si alguien iba a decir algo. Ok, continúo. Tenemos un caso combinado. Tenemos varias funciones que presentan problemas a la hora de analizar el dominio. Por el lado del logaritmo, yo tengo que pedir que el argumento del logaritmo sea positivo, que equivale a pedir que x sea mayor que menos 3. Como tenemos una raíz de índice par, 4, esto es una raíz cuarta, tenemos una raíz de índice par, entonces debo pedir que el argumento de esa raíz, el radicando, sea mayor o igual a 0. Entonces las raíces de índice par solo se pueden aplicar a elementos no negativos. Esta cuadrática en particular tiene, digamos, raíces en 4 y 5. Esta cuadrática se anula en 4 y 5. Entonces, x tiene que ser menor o igual a 4 o mayor o igual a 5, por las mismas razones que el ejemplo 2. Nosotros vamos a ver que esta función cuadrática, por sus características, es una parábola así para arriba. En el único lugar donde es negativa es entre 4 y 5, y ahí no le puedo calcular la raíz cuarta. ¿Sí? En todo caso, como tarea, analícenlo y van a ver que esta función cuadrática se comporta así. Y para el cociente debemos ver dónde se anula el denominador, que es ver dónde se anula esa raíz cuarta. Bueno, esa raíz cuarta se anula donde se anula la cuadrática, que se anula en 4 y 5. Entonces, lo que quiero es determinar todos los valores que verifican todas las condiciones anteriores simultáneamente. Es decir, bueno, a los que les pueda calcular el logaritmo y a su vez les pueda calcular la raíz de índice par y no sean nulos. No anulen a esta raíz de índice par que aparece en el denominador. Y lo que uno observa es esto. Todas las x mayores que menos 3, por la condición del logaritmo, y además que sean
Sí, fíjense este símbolo. ¿Se acuerdan quién es este símbolo? ¿Quién es? ¿Saben quién es? ¿Unión era? Es la intersección. La unión era este-oeste, es la U para arriba. Es una U, sí, es como una U. Este dado vuelta es la intersección. ¿Por qué puse intersecciones? Porque yo quiero que se verifique esta condición y también esta. Y también esta. La unión lo que hace es tomar los elementos que están en un conjunto o en otro. ¿Mm? No necesariamente en ambos. Yo quiero los elementos que están en estos tres conjuntos simultáneamente. Los que están acá, y también acá, y también acá. ¿Me explico? ¿Mm? ¿Se entendió ahí? Sí, La, sí, la diferencia se entre te- unión e intersección. A se- unión B son los elementos que están en A o en B. A intersección B son los elementos que están en A y en B a la vez. Entonces, ¿cuál es el sentido de que acá aparezcan intersecciones? Yo necesito los X que les podés calcular el logaritmo, que también les podés calcular la raíz de índice par y que también puedas calcular el cociente, ¿sí? Le puedas calcular la raíz cuarta de esta cuadrática y que no se te anule. ¿Mm? Todos los que cumplen esas condiciones son aquellos que pueden ser evaluados en esta función que está acá. Tienen que básicamente, cumplir las tres condiciones simultáneas. Perdón, profe, Sí, ¿puedo hacer una consulta? pregunté. Capaz que me dio boba la pregunta, pero ahí donde dice raíz de índice par 2K igual a 4. Sí, ¿Qué significa la K? eso es por la notación que habíamos utilizado antes. Esta acá es un número natural, cualquiera. Vamos para atrás, bueno, me tengo que ir medio para atrás. ¿Ves que acá también lo había utilizado? 2K igual a 2 en el ejemplo 2. Eso sale de la notación esta que yo usé acá. Esta K sea acá un número natural, entonces, bueno, 2 Ah, por bien, un bien, número bien. natural te da un número par. Es como para Bien. englobar a los números pares, a cualquier número par. Sí, es eso. Entonces Bien, acá, gracias. bueno, tenemos un número par que es 4, entonces K debe ser 2. Bueno, yo lo que puedo hacer es, para obtener la intersección de esos tres conjuntos, ir graficándolos. Entonces, vamos de arriba para abajo. Acá lo que tenemos es la recta de números reales. El conjunto X mayor a menos 3 lo simbolizo con esta recta, esta semirecta, en rojo. Fíjense que el menos 3 tiene un punto blanco, eso quiere decir que no lo estoy incluyendo. Luego acá les quito el 4 y le quito el 5. ¿Por qué? Porque esos me anulan la cuadrática que tengo en el denominador. Si me anulan la cuadrática que tengo en el denominador, me anulan la raíz cuarta, estaría dividiendo por 0, así que lo saco. Acuérdense que pedíamos que x fuera mayor que menos 3 por la condición del logaritmo. Y además, como necesito que la raíz cuarta del denominador se aplique a algo estrictamente positivo, entonces necesito que x sea menor que 4, por eso aparece acá más oscurito, en verde, pasa que el verde se mezcló con el rojo que estaba antes, y también mayor o igual a 5. Pero el igual lo descarto porque eliminé a estos dos. Entonces, nos termina quedando
Los X que verifican todas las condiciones están donde se superponen todos los colores representativos de cada dominio. Es desde -3 hasta 4, abierto, unión 5 más infinito. Entonces, bueno, ahí tienen un problema de cálculo de dominio bastante completito. Tienen problemas así, si no me equivoco, en la práctica, en el ejercicio 123, si no le cambiaron la numeración. Les puedo sugerir hacer alguno de allí, luego, para cerrar la clase. Profe, una pregunta. ¿Cómo era cuando incluíamos, digamos, el 5 y el 4? Era con corchetes, ¿no? Es con corchetes y cuando no los incluís es con paréntesis. Listo, Sí, listo. exacto, es así. Sí. Bueno, es una restricción por aplicación. Con un ejemplo lindo. Supónganse que queremos construir una caja de cartulina sin tapa y recortamos una cartulina, sí, acá hacemos un poco de bricolage, una cartulina de 50 por 30, corto 4 cuadraditos iguales en las esquinas y levanto las solapas laterales, es decir, doblo acá y levanto esta solapita, doblo acá y la levanto y así me van quedando, este lado se va a pegar con este, ¿sí? Y me va a quedar una cajita abierta por arriba. Determinar el volumen de la caja en función del corte X, ¿sí? De este corte que yo hago, que en las 4 esquinas es igual, de cada cuadrado de las esquinas. Y hallar el dominio de la función volumen. Estos ejercicios solían aparecer en matemática inicial, si no me equivoco, ejercicios así. Bueno, según el esquema, las medidas de la caja serán la altura X, porque cuando yo levante estas solapas, que van a ser las caras laterales de la caja, la altura que van a tener esas solapas va a ser X. ¿Sí? El espesor va a ser, bueno, acá puse 40, en realidad era 50, pero bueno, ahora no me acuerdo si me equivoqué acá o me equivoqué acá, pero bueno, en algún lado lo voy a tener que cambiar. El espesor va a ser lo que mida este lado menos 2x. ¿De dónde sale este 2x? Y de este corte y de este corte. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la justificación de por qué aparecen esas 2x. Lo mismo va para esta cara. El ancho va a ser 30 menos x menos x. 30 menos 2x. Todos en centímetros. Bueno, entonces me parece que terminé calculando todo con el 40. Al tratarse de medidas, debe verificarse simultáneamente que sean positivas. Es decir, que el alto de la caja, el ancho y el espesor de la caja, como son todas medidas, son todas longitudes, tienen que ser estrictamente positivas. Entonces ya estoy restringiendo las X. De la primera, X tiene que ser positiva. De la segunda, yo despejo, paso el 2x sumando para acá y me queda que x tiene que ser menor a 20. Y de la tercera, haciendo lo mismo, despejo de esta tercera inecuación y me termina que x tiene que ser menor a 15. Con lo cual me queda que x está entre 0 y 15. La función volumen de la caja se define como el producto de las tres medidas. Y el dominio que nos ha quedado va de 0 a 15. La restricción del dominio no proviene de la naturaleza de la función volumen, que es un polinomio. Si miran esta función, no veo cocientes, no veo logaritmos, no veo raíces de índice par. Lo único que yo veo son productos de tres funciones lineales, lo que nos da un polinomio de grado 3.
Bueno, una función así no tendría que tener restricciones de dominio. Lo que le da restricciones de dominio es la lógica del ejercicio que hemos analizado. Hemos hecho una aplicación donde el producto de estos tres factores es el producto de tres medidas. Y como medidas que son, no pueden ser negativas. ¿Se entendió esta lógica? ¿Se entendió lo que acabamos de hacer? Sí, ¿Mm? Entonces, bueno, sí, sí, sí. ese es el plan con este caso. Sí, profe. Bueno, luego lo que suelen aparecer son dominios restringidos. Y eso nos va a servir para el último ejemplo, para el ejemplo posterior. Si no me quiero estirar mucho más, ¿sí? Voy a dar este ejemplo y otro para cerrar dominio y que al menos puedan encarar algunos ejercicios de ese tema. Nos piden hallar el dominio para una función 2x sobre 3 menos x en el intervalo menos 2, 6. ¿Mm? No me calcules el dominio en cualquier lado, calcúlamelo sobre este intervalo. ¿Por qué? Porque quizás me interesa calcularlo solo allí. Entonces, yo lo que voy a hacer es calcular el dominio de esta función como si nada, como venimos haciendo sobre todo R, y al final lo que yo obtengo lo restrinjo al intervalo que me dieron. ¿Restringir qué es? Calcular la intersección. De todos los elementos que vos obtengas del dominio de esta función, busca aquellos que estén en ese intervalo I. ¿Sí? Entonces, al tratarse de un cociente, y viendo que el numerador no restringe, el numerador es 2x, ¿sí? Es una función lineal, o sea que no me aparecen restricciones extra como el ejemplo que habíamos resuelto hace un rato. Bastará con buscar las raíces del denominador. El denominador es 3 menos x, o sea que en el único lugar donde se anula es en 3. El dominio de la función, sin restricciones, son todos los reales menos el 3. Pero acá tengo esta restricción. Me debo restringir al intervalo I. Entonces, yo lo que debo hacer es calcular la intersección entre los reales distintos de 3 y los reales que están entre menos 2 y 6, incluyendo los extremos. ¿Sí? Fíjense que acá hay corchetes. Bueno, pero eso equivale a agarrar este intervalo y quitarle el 3, que justamente está en el intervalo. Entonces, lo que voy a obtener es la unión entre el intervalo menos 2, 3 con el intervalo 3, 6 sin incluir al 3. Entonces, hasta donde aparece esta coma, es un ejercicio común y corriente de búsqueda de dominio. Me fijo todas las restricciones, veo si es una raíz de índice par, si es un logaritmo, si es una función partida, si proviene de alguna aplicación, si es un cociente, en este caso es un cociente, lo analizo como un cociente y saco el dominio como siempre. A lo último, lo restrinjo al conjunto que me están pidiendo. Este tipo de problemas aparecen en la práctica. Yo lo tengo en el ejercicio 124. ¿Sí? Ahora me fijo si mantienen la misma numeración, como para que vayan pensando estos. ¿Sí? Y por último, algunos comentarios sobre la función a trozos o partida. Bueno, primero vamos a analizar una partición de los números reales. ¿Sí? Vamos a considerar un grupo de subconjuntos de números reales que no se asolapen, es decir, que no compartan nada entre sí, que sean disjuntos, conjuntos que vos los intersecás entre ellos y no tienen nada, dan vacío. Fíjense que este es el símbolo del vacío.
y sean funciones distintas. ¿Para qué pido que no se solapen? Bueno, justamente por eso que les comentaba al principio, que no haya un mismo X que tenga distintas imágenes. Entonces, G1 se aplica a elementos diferentes que los que se aplica G2, y así con todos los demás, ¿sí? A1 no tiene nada compartido con A2, ni con A3, ni con ninguno de estos subconjuntos de números reales. A eso nos referimos con disjuntos entre ellos. Y este es el típico aspecto de una función partida. En un pedazo se comporta como una función G1, en otro pedazo distinto se comporta como otra función G2, y así con todos los pedacitos, los trocitos en los que se define de manera diferente. Entonces, en cierta forma, uso lo que vimos recién en restricción de dominio. Para hallar el dominio de la F general, tomo la unión de los dominios de cada función, G sub k, y lo restrinjo al conjunto que le corresponde, al conjunto de definición en el cual está definida la G sub k correspondiente. Es decir, nos queda esto. El dominio de la F es A1, que casi siempre va a ser un intervalo o una semirrecta, A1 intersección dominio de G1. Unión A2 intersección el dominio de G2. Unión, unión, así con todos. ¿Sí? La unión, ¿qué quería decir? Bueno, que los elementos del dominio pueden estar acá, o acá, o acá, o acá, o acá, en cualquiera de estos. Y la intersección dice que los elementos de este pedacito tienen que estar en A1 y también en el dominio de G1. Ahí como para resaltar nuevamente la diferencia entre unión e intersección. Acá tenemos un ejemplo, función a trozos. Nos piden hallar el dominio de esa función que tenemos allí. Tenemos una función partida en 3 pedazos. Ahí tenemos las distintas particiones del conjunto de números reales. Fíjense que son particiones que no comparten nada, que no se asolapan entre ellas. Y las funciones que habíamos llamado G1, G2, Gn son esas 3 que aparecen allí. Ahí lo que estoy haciendo es usar la notación de recién. Como para que vean en una función partida cómo analizo el dominio. Estoy usando la notación que habíamos visto antes en la filmina anterior. Ahí Luz pregunta si este tipo de funciones es cuando los gráficos son líneas que no se tocan. Bueno, no tienen por qué ser líneas y no necesariamente no se tocan. Puede haber casos, eso cuando veamos continuidad, lo vamos a ver mejor. Puede haber casos donde la función se, se parte si cambia su comportamiento sin dejar de ser continua. Es decir, sin dejar que los pedazos dejen de tocarse. Eso puede ocasionar que en el gráfico de la función se genere algún tipo de pico o de arruga o de ángulo. O de extremo muy, muy anguloso, muy picudo, donde existe un cambio abrupto de comportamiento, pero no quiere decir que dejen de tocarse. Pero bueno, es cierto, en muchas funciones partidas se observa ese fenómeno de saltos, de discontinuidades, que eso, bueno, en un par de clases lo estaremos viendo. Pero sí, es propio de este tipo de funciones, es muy habitual verlo.
Lo que hago ahora es calcular los dominios de cada una de estas. G1 es un cociente. Hay que ver dónde se anula el denominador. Entonces, el denominador se anula en -8, sacamos el -8. ¿Sí? Bueno, ¿cuál va a ser la intersección con el A1, que es esta semirrecta que está acá? Si el dominio son todos los reales menos el -8, entonces lo que hago es a A1 sacarle el -8. Me queda esto. ¿Sí? Ahí estoy restringiendo. Ahí estoy calculando la intersección. G2 es suma de polinomio y trigonométrica. No tiene restricciones de dominio. Como no tiene restricciones de dominio, entonces el dominio de G2 son todos los reales. Si hago la intersección de todos los reales con el conjunto A2, me tiene que dar el conjunto A2. ¿Sí? A A2 no lo estoy restringiendo. Y por último, G3 es una composición, que es algo que veremos luego, de logaritmo y raíz cuadrada. ¿Sí? Fíjense, composición de logaritmo con raíz cuadrada. Dentro del argumento del logaritmo tengo una raíz cuadrada. A eso llamamos una composición, que es un tema que estaremos viendo por ahí la semana que viene. Entonces, por la raíz yo necesito que el radicando sea mayor o igual a 0. Eso pasa si x es mayor o igual a -3. Por el logaritmo necesitamos que todo esto sea estrictamente positivo. Con lo cual, si resolvemos, tenemos que x es menor a 13. Entonces, el dominio de G3 va desde -3 cerrado hasta 13 abierto. Y lo restrinjo ahora a la parte que le corresponde, que es A3. A3 era la semirrecta 6 más infinito. Entonces, la intersección de -3, 13 con la semirrecta 6 más infinito, eso hasta la pueden graficar, pintarlo sobre una recta, es el intervalo abierto 6, 13 en sus dos extremos. Finalmente, calculo el dominio de F uniendo los conjuntos hallados. Es este correspondiente al primero, este correspondiente al segundo y este el que acabamos de hacer, el del tercero. Entonces lo que nos queda es esta unión de conjuntos. Desde menos infinito hasta -8, unión -8 -1, unión -1, 13. Y eso es el último ejemplo de dominio de hoy. Tendría que empezar quizás con algunas cuestiones del gráfico. ¿Qué es el gráfico de alguna función? Entonces, ya sabemos más o menos algunas cuestiones de los gráficos, tendemos a utilizar los gráficos frecuentemente. Entonces, la relación entre conjuntos numéricos se puede graficar en un sistema de ejes cartesianos. Si f es una función real, el gráfico de f es el conjunto definido por, bueno, los xy tales que x está relacionado ahí a través de f, y vuelvo nuevamente con el tema de la relación. Entonces yo pinto todos los puntos que están relacionados entre sí a través de la función f. Fíjense que acá aparece un bicho raro que es R2, que es el conjunto de R cardinal R. Sí, son los ejes cartesianos. Es el plano R2, el plano de pares ordenados. Es ni más ni menos que eso.
Entonces, el aspecto del gráfico es una característica importante de las funciones que nos permite hacer deducciones sobre el comportamiento de f. Bueno, habrán visto, si ven algún canal de televisión, de las noticias, bueno, en estos tiempos, que para mostrar el pico de casos de COVID, es el amesetamiento, la curva exponencial. Bueno, siempre nos están mostrando un gráfico que muestra una determinada proporción. Entonces, sobre el eje X, por lo general se muestra una progresión de tiempo y en el eje Y se observan las imágenes. En tal día hubo 8.400 casos nuevos de infectados de COVID. Entonces, uno en ese día, a ese día le asigna como imagen el número de casos de COVID positivos para ese día, ¿sí? La relación o la función, mejor dicho, es número de infectados de COVID en el día X, ¿sí? A cada día le corresponde una única imagen, ¿sí? Porque hay un único número de infectados. Lo cual eso podría verse como una función entre el número de días y el número de infectados, ¿sí? Como para ejemplificarlo con algo a lo que estamos más o menos familiarizados por esta época. Hay algunos gráficos que son bastante particulares y que reciben nombres específicos, no todos, pero hay algunos que son bien clásicos. La recta es el gráfico de las funciones lineales. La parábola es el gráfico de las funciones cuadráticas. Las hipérbolas, que son los gráficos de los cocientes de funciones lineales que reciben el nombre de funciones homográficas. Esta no es tan mencionada, pero es el gráfico típico de las funciones senos y cosenos. La sinusoidal, las onditas. Bueno, la exponencial y el logaritmo tienen sus nombres propios, ¿sí? O sea, la famosa curva exponencial, esa que viene más o menos y que tanto nos han mencionado, viene más o menos planchadita y en determinado momento explota, ¿sí? Bueno, esa es la curva exponencial. Y luego hay otros gráficos más específicos, la logística sigmoidea, campana de Gauss, etcétera, que bueno, no las vamos a ver tanto en la materia, ¿m? Pero aparecen en algún libro, puede ser que aparezcan.